Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de Alimento para mi Espíritu. Hoy con unos temas muy especiales. Queremos dar gracias a las personas que nos acompañaron el día de ayer en el programa en vivo a través de Facebook Live. Y hoy quiero aprovechar este video para responder dos de una serie de preguntas que quedaron pendientes en el día de ayer. Por eso hoy llamé el programa Preguntas y Respuestas. Vamos a dar respuesta a esas inquietudes que las personas nos enviaron el día de ayer. Una de las preguntas nos la mandó Daniel vía WhatsApp. La noche anterior recibí sus inquietudes y una de las primeras preguntas que él me hace es ¿cómo puedo ser salvo hoy? Hoy se han dicho muchas cosas, en este tiempo se dicen muchas cosas de cómo debemos ser salvos. Vamos a hablar de lo que dice la Biblia de la salvación y estrictamente la Biblia, sin conceptos, opiniones, sin agregados y sin quitarle nada. Por eso quiero dejarle aquí en la pantalla los versículos bíblicos con los que vamos a estar trabajando sobre esta pregunta. La pregunta es, ¿cómo puedo ser salvo hoy? Yo le respondo a Daniel, exactamente igual como lo dispuso Cristo Jesús cuando vino al mundo y exactamente como lo dice la Biblia hoy, como lo dijo ayer y como se mantendrá hasta que Cristo venga. Es la misma manera. Hay una de las consideraciones que debemos tener y es que se está volviendo muy frecuente que tratemos desde los altares, desde los púlpitos, desde los atriles de los altares, cuando se predica, tratar de buscar un evangelio novedoso, que llame la atención, que tenga rating. Y ese es uno de los problemas que hoy vivimos. Nosotros tenemos que ser conscientes que el evangelio es el mismo de hace 2000 años. No ha habido cambios, no ha habido transformaciones. Quizás sea repetitivo y algunos considerarán anacrónico, considerarán que no es vigente o que se le deben agregar cosas o se le deben cambiar cosas para que la gente lo reciba, para que la gente lo acepte. Pero ese es un tema de moda y es un tema que no tiene nada que ver con la Biblia. Es un tema que tiene que ver con el rating a nivel de las comunicaciones. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces vamos a hablar o a repasar porque realmente esto creo que Daniel lo sabe y muchos de mis oyentes lo saben y lo hemos escuchado muchas veces en las predicaciones. Y es el modelo o los requisitos necesarios para la salvación. Vayamos a Juan 14:6. Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la pregunta es ¿cómo soy salvo hoy? La primera parte de la respuesta es creyendo en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús que es el camino. Esa es la primera y más trascendente requisito para ser salvos. Vamos a Juan 3:16 que nos da claridad. Dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, estamos hablando de que el primer componente de los requisitos para ser salvo hoy, mañana y mientras Cristo no haya venido, sigue siendo el mismo. La base es Cristo. A través de Cristo que es el camino. El que cree, dice la palabra en Juan 3:16, va a tener vida eterna. Pero vayamos a Juan 3:36. Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea, el primer elemento
sin el cual no puede operar la salvación, es la fe en Cristo Jesús. Y dice adicionalmente, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. No solamente nos dice que tenemos vida eterna a través de Cristo, sino que el que no cree en el Hijo, está sobre él la ira de Dios, cosa grave. Entonces, para que vayamos aclarando y para que podamos ir resumiendo de una vez. Juan 6:47 dice también la palabra, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, estos 4 versículos nos dicen que el primer elemento de la salvación es la fe en Cristo. Sin ella, sin Cristo, sin ir por ese camino, sin ir por esa verdad, sin ir por esa vida, nosotros no tendremos salvación. Entonces, cualquier otra cosa que le digan, cualquier otra doctrina que le enseñen, pues desde la visión de la Biblia está equivocada, porque la palabra nos dice, no solamente en estos 4 versículos, sino en muchos versículos de la Biblia, que el camino es Cristo Jesús. Entonces, que quede claro que ese es el primer requisito, la primer componente de ese proceso que nosotros debemos cumplir para ser salvos. La segunda es que nos lo dice en Romanos 10:9-10. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Romanos nos hace claridad que nuestra declaración de fe no es algo que quede en nuestra intimidad. Nosotros tenemos que declarar abierta y públicamente que creemos en Cristo, porque Cristo está interesado en mostrarnos como creyentes en Él, porque de esa manera se hace el evangelismo. O sea, en la medida en que yo soy testimonio de mi cambio, de la transformación de mi vida, de las bendiciones que yo recibo cuando creo en Cristo Jesús, de esa misma manera atraemos a otras personas para que vengan a los pies de Cristo y también sean salvas. Entonces, la segunda parte de esos elementos que componen el proceso de salvación hoy es también una declaración pública, una declaración abierta de mi fe en Cristo Jesús. Pareciera no ser importante, pero es que el tema de las declaraciones hace que opere en nosotros algo que iremos viendo más adelante, que es el poder de la palabra. Cuando yo abiertamente declaro mi fe en Cristo Jesús, estoy comprometiéndome con mi palabra y estoy diciéndole a los demás, a partir de ahora, yo soy creyente en Cristo y en mi vida va a operar una transformación y esa será evidente a los demás. El otro elemento primordial sin el cual no puede operar la salvación en nosotros es el arrepentimiento. Dice la palabra en Lucas 5:32 y está hablando Cristo Jesús: no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. Ese era el objetivo de Cristo al venir al mundo, venir a buscar a los pecadores para que se arrepintieran, para que creyeran en Él y para que tuvieran vida eterna. Entonces, hasta acá, ¿qué llevamos? El único camino es Jesús. Hay una declaración de nuestra fe en Cristo Jesús, pero también hay un proceso de arrepentimiento. De igual manera nos lo dice en 2 de Corintios 7:10. Nos hace una explicación sobre lo que significa el arrepentimiento. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. O sea, cuando uno
siente en su corazón dolor por fallarle a Dios, esa tristeza es valiosa porque esa tristeza es la tristeza que nos lleva al arrepentimiento, a corregir en nuestra vida. Luego hablamos en un capítulo más adelante hablaremos del arrepentimiento, esté pendiente de ese tema. Dice, del que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, lo importante en este caso es que nosotros somos llamados por Cristo Jesús al arrepentimiento. Pero quiero que hagamos una claridad y quiero utilizar 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor, 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hablaba en otros videos anteriores sobre el amor de Dios y que ese era el fundamento del plan de salvación. Ese amor de Dios es el que hace que Dios tenga paciencia y aún esté esperando que los que somos creyentes vayamos y hagamos la tarea de evangelizar para que los que no conocen de Cristo se arrepientan. Y que nosotros que estamos en el proceso cada vez que erremos nos arrepintamos, porque es elemento primordial el arrepentimiento. Recuerdan que Juan el Bautista anunció la venida de Cristo diciéndole que se tenían que arrepentir porque el reino de Dios se había acercado, que el reino de Dios estaba cerca, porque la manera de entrar en ese proceso de salvación incluye en nuestra vida el arrepentimiento. Y tenemos que hacer una claridad. El arrepentimiento no es solamente el sentir dolor porque le fallamos a Dios. El arrepentimiento no solamente siente el dolor, sino que adicionalmente toma una decisión de no ir en la misma dirección que lo llevó a cometer el pecado, a cambiar su actitud, a cambiar su manera de ser. Y la otra parte que corresponde en este tema de la salvación y de cuándo soy salvo, tiene que ver con la actitud que asumimos cuando recibimos a Cristo Jesús. O sea, a partir de ese momento la palabra nos invita a que cambiemos de vida, a que ajustemos nuestra manera de vivir a la Biblia. Y entonces dice la palabra en Efesios 4:24, dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, componente trascendental también el cambio de vida. Ese cambio de vida que se evidencia en las personas que creen en Cristo Jesús y que manifiesta el poder y la gloria de Dios actuando sobre la persona, que al final se convierte en un testimonio a los no creyentes. Podemos decir, aquella persona era de esta manera, entró a los pies de Cristo, recibió a Cristo, ahora va a la iglesia cristiana, cree en Cristo, su vida cómo ha cambiado, su vida anterior era esta y ahora es de esta manera. Entonces es necesario que en nuestra vida también haya transformación. Hebreos 12:14, y cierro la pregunta que me hizo Daniel con esta, y dice la palabra en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros, antes de recibir a Cristo Jesús, teníamos una manera de vivir y quizás teníamos unos principios, unos valores, teníamos unas prioridades en nuestra vida, pero seguramente en muchas ocasiones nos importaba más el logro que los medios, ¿sí? Y en este caso la palabra nos enseña que el medio para llegar a Cristo, el medio para alcanzar la salvación es la santidad. O sea, nos corresponde en ese cambio de vida buscar la santidad, buscar corregir todas aquellas cosas que en nosotros no estaban en orden, nuestras relaciones, nuestras actitudes, nuestro temperamento, y de eso pues en algún momento estaremos hablando de los cambios en la personalidad del creyente. Por eso le comento a Daniel lo necesario para la salvación según la Biblia.
quizás contrario en opinión a una serie de cargas adicionales que ciertas iglesias, que ciertas maneras de interpretar la Biblia quieren poner sobre los hombros de los creyentes. Es claro en la Biblia que para yo ser salvo debo tener fe en Cristo Jesús. Debo declarar mi fe en Cristo Jesús. Debo arrepentirme y debo cambiar de vida. ¿A qué modelo de vida? A la que me enseña la Biblia. Un ejemplo claro, evidente, de que esto es lo necesario para salvación, lo tenemos en el momento en que Cristo está en la cruz. En el momento en que Cristo está en la cruz, las dos personas que estaban a su lado, algunos decimos o se dice que había un mal ladrón y un buen ladrón. Si estaban castigados, si estaban condenados a muerte, no creo que fueran buenos, sino ladrones. Un ladrón que, digamos, tuvo revelación y tuvo conciencia. Y él cumple estos pasos para salvación. Él le dice al que está al otro lado de Cristo, le dice: nosotros merecemos el castigo que nos están imponiendo. Eso es reconocer la culpa, reconocer que los hechos de los cuales se es responsable. Eso es modelo de arrepentimiento. El declarar mi responsabilidad en los hechos quiere decir que yo me hago consciente, me hago responsable de lo que yo he hecho. Eso es parte del arrepentimiento, es una manifestación de arrepentimiento. Entonces el ladrón cumple con ese requisito del arrepentimiento, pero también hace una declaración pública, porque le dice a Cristo Jesús que se acuerde de él cuando esté en el paraíso. Quiere decir que él sabe que él es el Hijo de Dios, que él declara públicamente que él cree que ese que está ahí en medio de ellos lo puede salvar y tiene el poder para salvarlo, y por eso confía y le entrega su confianza de fe a él y le dice: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Esa es una declaración de la fe en Cristo Jesús. Y Jesús le responde que de cierto os digo que estarás conmigo hoy en el paraíso. O sea, hay certeza de que esa persona, en medio de ese proceso, habiéndose arrepentido y habiendo declarado la fe, Cristo determinó que estuviera con él en el reino, ¿cierto? ¿Por qué no se cumple el cuarto? Porque él muere. O sea, el cuarto requisito, que es el cambio de vida, pues no opera en él, porque él muere. Pero para nosotros el cuarto requisito es parte integral del proceso de salvación. Entonces, concluyendo, debemos creer en Cristo Jesús, debemos declarar la fe, debemos arrepentirnos y debemos tener un cambio de vida. Eso dice la Biblia. Las otras cosas adicionales que quizás uno escucha son de forma, quizás tienen que ver con el cuarto punto, la forma en que debemos vivir. Y hay muchos aspectos discutibles en este aspecto, pero lo central es que yo debo tener fe en Cristo, declarar esa fe, arrepentirme y tener un cambio de vida. Yo le agradezco a Daniel por su pregunta. Lo invito a que continúe enviándonos sus inquietudes. Tengo algunas otras preguntas de Daniel que contestaré más adelante. Entonces, ahora vayamos a la segunda pregunta del día de hoy. Esta pregunta, aparte de Daniel también que me la envió un pastor amigo, un pastor Jason, un amigo personal, Charlie y otras personas que me han escrito y me han hecho esta pregunta, y lo he respondido en varias ocasiones en los talleres, en los cursos, en los seminarios en los que he participado. Y es un tema que heredamos en una discusión que tiene 5 siglos. Bueno, ¿de qué se trata? La pregunta que nos hacen los hermanos es: ¿la salvación se puede perder? ¿La salvación se puede perder? Hay discusión, hay varias opiniones encontradas en el tema. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, cada quien tiene su posición. Vamos a hacer un poquito de historia para entender el proceso. Le dejo acá una referencia, una nota de 2 personas: Juan Calvino, que vivió entre 1509 y 1564, y Jacobo Armiño, 1560-1609. Ellos
de alguna manera quisieron contestar esta pregunta, hablar del proceso de salvación y entender si la salvación se perdía o no se perdía. Entonces heredamos esta discusión, y esta discusión tiene 5 siglos. Es un tema que es bastante complejo, pero vamos a tratar de aportar un granito de arena en dilucidar esta dificultad teológica que tenemos. ¿En qué consiste la tesis del calvinismo o en qué consiste la tesis del arminianismo? Voy a tratar de ser muy simple, muy sencillo en el tema para que usted me pueda entender. Los dos postulan en 5 puntos el proceso de salvación, cómo opera la salvación en las personas, ¿sí? El calvinismo de Juan Calvino basa su tesis en la soberanía de Dios, que Dios es soberano y Él hace como quiera su soberana voluntad, ¿sí? Y Arminio basa su tesis en el libre albedrío, en qué proporción nosotros, con nuestra manera de decidir, de actuar y de vivir, nosotros afectamos el que seamos salvos o no. Calvino cree que en la predestinación, y usted esa palabra la va a encontrar en varias ocasiones en la Biblia. Calvino cree que esa predestinación para ser salvos es absoluta e es irresistible, o sea que el que está predestinado para ser salvo es salvo no importa qué pase. Pero Jacobo Arminio habla de que esa predestinación no opera de manera absoluta, sino que es una especie de invitación para que nosotros a través del libre albedrío actuemos de determinada manera, y esa determinada manera establece si somos salvos o si aceptamos la salvación o no la aceptamos. Entonces, mientras que Arminio cree en la predestinación absoluta, Calvino cree que Arminio cree que nuestro libre albedrío es la que al final opera para que Dios decida de una o de otra determinada manera. Yo lo invito, porque es un tema muy extenso, a que usted investigue la tesis de Juan Calvino y la compare con la tesis de Jacobo Arminio, calvinismo versus arminismo, y usted va a encontrar mucho material sobre este tema. Pero vamos a ser un poquito prácticos, vamos a hacerlo muy sencillo, vamos a tratar de llegar a alguna parte con este tema, y quiero, pues, de manera muy especial decirle, investigue, es un tema muy interesante, es un tema que vale la pena gastarle el tiempo para entender mucho de la teología, y sobre todo la teología de la salvación. Pero vamos a aclarar un poquitico. Si usted se inclina por el calvinismo, usted apoya la tesis que la salvación no se pierde, para que empecemos por ahí. Si usted apoya el calvinismo, usted apoya la tesis de que la salvación no se pierde, porque fuimos predestinados a ser salvos por la soberanía de Dios. Ese es como el postulado más importante, sin desconocer los demás, pero digamos que para el tema y la pregunta es el postulado más importante. Calvinismo: creemos que la salvación no se pierde porque la soberanía de Dios actuó y tomó esa decisión. Punto. No hay discusión. Pero si usted apoya la tesis de Arminio, del arminianismo, lo que está diciendo es que sus decisiones en uso del libre albedrío pueden determinar si usted es salvo o no salvo. Quiere decir que en el caso del arminianismo existe la posibilidad que por su manera de actuar usted pierda la salvación. Entonces, si apoya a Calvino, la salvación no se pierda. Si apoya el arminianismo, estamos diciendo que la salvación existe la posibilidad que se pierda. Mire, es difícil, pero bueno, hay que decirlo de esta manera. Yo no soy quien va a terminar la discusión. O sea, yo no voy a darle ni los argumentos ni los elementos suficientes para que la discusión se termine. Simplemente le puedo ayudar con algunos conceptos que usted debe tener en cuenta
para que al final usted tome partido, ¿sí?, sobre por cuál se inclina. Entonces, lo que sí puedo hacer es hacer una lista de puntos para que usted bajo la unción del Espíritu, usted tome la decisión, conjugue estos dos temas y Dios nos permita que ojalá encuentre la explicación y la revelación para que podamos todos entender y nos la comparta. Lo que debemos entender, primero, tanto la soberanía de Dios, que se expresa en el concepto de la predestinación, como el libre albedrío del hombre, son parte del calvinismo y el arminiismo, pero las dos, ojo con esto, las dos están en la Biblia. Tanto los argumentos o los versículos bíblicos, y cuando usted estudia el tema va a encontrar que cada una de estas tesis tiene soporte bíblico, tanto la predestinación como el libre albedrío, la soberanía de Dios como el don que Dios nos dio, están en la Biblia. O sea, yo no puedo separarlos o yo no puedo excluirlos de mi teología, de mi visión de Dios. O sea, tanto el concepto de predestinación como el concepto de libre albedrío, los dos hacen parte de la Biblia, hacen parte del proceso de salvación. Entonces no se puede excluir o no se puede escoger uno y radicalizarse en uno, porque entonces estaríamos desechando parte de la Biblia. Entonces es un tema muy importante. O sea, los dos están en la Biblia. Segundo, la soberanía de Dios es un atributo de Dios, ¿sí? O sea, es dentro de los muchos atributos, la soberanía de Dios es un atributo de Él, que traduce, dicho en pocas palabras, que Él no le rinde cuentas a nadie, que Él hace como quiere y nada ni nadie puede, digamos, llamarlo a cuentas y pedirle cuentas por lo que Él hace. Pero que en esa misma soberanía de Dios, en uso de ese atributo de la soberanía, Dios nos dio el libre albedrío. O sea, el libre albedrío es parte de la ejecución de la soberanía de Dios. Él quiso darnos libre albedrío. ¿Por qué? Pues cuando estemos con Él le preguntamos, pero Él quiso darnos libre albedrío, capacidad de decidir. Ahora quiero que usted recuerde un poquitico su iglesia, las predicaciones que usted ha escuchado. Entonces, si usted está atento en su iglesia a las predicaciones que escucha, usted se va a dar cuenta que en las iglesias usted escucha enseñanzas y predicaciones de carácter calvinista y a la vez escucha predicaciones y enseñanzas de carácter arminianista. O sea, la misma iglesia no ha tomado una posición definitiva o definida porque no lo puede hacer, porque los dos elementos son parte del proceso de la salvación. Entonces, hemos dicho, primero, que los dos elementos están en la Biblia. Segundo, que el atributo de Dios, que es la soberanía, quiere decir que Él no le rinde cuenta a nadie y que por ese mismo atributo Él nos dio el libre albedrío. Pero también les estoy diciendo que la misma iglesia cristiana, nosotros encontramos que hay predicaciones de las dos tesis, ¿sí? Entonces, para que veamos que es un tema complejo, ¿sí? Pero hay otros elementos que debemos tener en cuenta. Es evidente que Dios quiere salvarnos. Creó todo un plan de salvación, lleva al sacrificio a Cristo Jesús, porque por amor Él nos quiere salvar. Entonces, en el tema de si la salvación se pierde o no, uno de los elementos importantes es que Dios nos quiere salvar. Independientemente de cualquier consideración, Él en su amor quiere salvarnos. Otro elemento que debo tener en cuenta es que de igual manera, Dios en su eterno presente, Él sabe cuáles son mis decisiones en toda mi vida, cómo uso mi libre albedrío en toda mi vida. Él conoce todas las decisiones que yo voy a tomar. Entonces, ese conocimiento se llama omnisciencia. La omnisciencia de Dios le permite saber qué decisiones he tomado, voy a tomar y tomaré en mi vida. Entonces, Él sabe si yo decidiré algún día aceptar o no aceptar a Cristo, ¿sí? Luego les armo el rompecabezas para que podamos
entenderlo. Ahora, otro elemento que hay que tener en cuenta. Es innegable que no podemos quitarle ni las consecuencias ni la responsabilidad a nuestros actos. O sea, que en el uso del libre albedrío, ese libre albedrío, al tomar una decisión, nosotros tenemos consecuencias, pero también asumimos esa responsabilidad de la decisión que tomamos. El ejemplo más claro es Adán. O sea, porque Adán tomaron una decisión, pecaron, y esa decisión trajo unas consecuencias, y a Adán le tocó hacerse responsable ante Dios de su decisión, y es por eso que hoy estamos discutiendo el tema. Si lo que nosotros hacemos en uso del libre albedrío no tuviera consecuencias, pues no habría problema, porque Adán hubiera hecho y él no tendría consecuencias, no estaríamos hoy en esta discusión. Es igualmente claro que el libre albedrío es un don que Dios nos dio y que nos respeta. O sea, que nos dio la capacidad de decidir y que Él respeta nuestras decisiones. Por eso el plan de salvación es una decisión. Yo decido aceptarlo en mi vida o no aceptarlo. O sea, el libre albedrío tiene poder. O sea, ese libre albedrío me permite a mí recibir a Cristo o no recibirlo. O sea, Dios no lo impone. Entonces, como el Señor nos dio libre albedrío, hay que considerar que ese libre albedrío lo respeta a Dios. Mire, podemos seguir tocando temas de manera muy extensa, pero vamos a tratar de finiquitar el tema. Para mí es claro que este tema solamente se puede conciliar en el corazón de Dios. Porque solamente en el corazón de Dios dos cosas que parecen antagónicas opera para que yo me salve o opera para que yo no me salve. Solo en el corazón de Dios, dos cosas tan extraordinariamente importantes, pero como tan contradictorias, desde nuestra visión, operan en el corazón como parte del plan de salvación. Entonces, yo creo que la manera de llegar un día a entender este tema, a entender este dilema que nosotros tenemos, es conocer a Dios. Yo creo que la solución del tema está en conocer a Dios, conocer atributos del Señor como la justicia, el amor, la omnisciencia, la soberanía, y quizás conociendo más profundamente a Dios, logremos conciliar en nuestra mente estos dos conceptos. Son parte de nuestra vida como creyentes, son parte de nuestro proceso de salvación, no los podemos separar de nosotros. El libre albedrío es nuestro don, Dios lo respeta, pero Dios es el que manda y es soberano. Entonces esto se concilia de alguna manera, nosotros no lo sabemos, y por eso la discusión lleva 5 siglos, porque no tenemos esa capacidad. Pero todo lo que he dicho hasta acá deja sin respuesta a las personas que me contestaron, que me preguntaron, perdón, porque no les he dicho si la salvación se pierde o no. Entonces, en mi opinión, yo voy a la Biblia y voy a los tiempos finales. En los tiempos finales dice la palabra que hay un libro que se llama el libro de la vida, y que los que estén inscritos en él serán salvos, y los que no sean inscritos en él, o los que no aparezcan, serán llevados a condenación eterna en el lago de fuego y azufre. ¿Qué quiero decir con esto? No sé cómo suceden las cosas, no puedo conciliar estos dos temas de estas dos tesis, pero lo que sí sé es que al final hay unos que se salvan y hay otros que se pierden. O sea, si a mí me preguntan así en frío, si la salvación se pierde, se tiene que perder de alguna manera, porque al final del tiempo hay quienes se salvan y hay quienes se pierden. Pero las dos tesis para mí son incompletas. Ninguna de las dos llega a interpretar a cabalidad el plan de Dios de salvación. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Lo mejor que podemos hacer, o lo mejor que yo puedo hacer como creyente, es entender que Dios me quiere salvar. Entender que mis decisiones
producen consecuencia y debo asumir la responsabilidad de esas decisiones. Que Él me dejó un manual de salvación que se llama Biblia. Entonces, si Él me predestinó, gloria al Señor. Si Él me permite tomar decisiones en mi vida para ser salvo, gloria al Señor. En las dos circunstancias opera la misericordia del Señor. Si me predestinó, Él me está guardando para una vida eterna. Si no me predestinó y está dejando que mi libre albedrío dé la última pauta, me está dando la mejor oportunidad de mi vida. Lo que sucede es que yo solo no puedo, no estoy capacitado para vivir de la manera en que Dios quiere, y por eso Él nos dejó ayudador, nos dejó el Espíritu Santo. Entonces, yo lo mejor que puedo hacer es vivir mi vida en fe, vivir mi vida en obediencia, vivir mi vida en amor, ser consciente de que mi vida, las decisiones que tome en mi vida traen consecuencias y debo asumir esa responsabilidad. Importante saber si somos arminiistas, calvinistas. Yo creo que no. Importante es saber que Dios nos dejó un plan de salvación, que nos debemos acoger a Él, que Él nos invita a través de la Biblia a decirnos cómo debemos vivir, en qué debemos creer, qué debemos hacer, cómo actuar con nuestra familia, qué actitud tenemos ante los demás, qué relación o cómo debemos tener relación con Dios. Él nos da un manual completo. Quizás discutir este tema termina siendo un tema de forma. Lo importante es que Dios me quiere salvar. Y si Dios me quiere salvar, yo debo participar de la mejor manera para no poner en riesgo de ninguna manera, sea calvinista o arminista, esa gracia que Dios tiene para conmigo, para con cada uno de nosotros. No sé si le haya aportado lo suficiente para que usted tome una decisión. Definitivamente este tema lo va a tener que estudiar más profundamente para que llegues a una decisión, a una conclusión. Yo lo invito a que usted participe conmigo en el programa que tenemos los días jueves, ¿sí? A través de Facebook. Esta semana que viene, esta semana que va a empezar, la semana siguiente vamos a estar en el tema del pecado, vamos a hablar del pecado, porque en los videos anteriores hemos estado hablando de salvación, pecado, entonces vamos a empezar con el tema del pecado y en la siguiente la de salvación. Entonces lo espero para que participe conmigo en este programa. Nosotros lo invitamos a que usted nos envíe sus preguntas, a que nos permita contestarlas y que se suscriba al canal de YouTube. El canal se llama Alimento para mi Espíritu. Si usted quiere comunicarse conmigo, lo puede hacer al 301-712-3942. Ese es mi teléfono. El canal de YouTube se llama Alimento para mi Espíritu y nos puede permitir crecer en la medida en que usted se suscriba. Envíenos sus preguntas. Yo le agradezco en el nombre de Cristo Jesús su atención, su participación. A los que se han inscrito o suscrito en el canal de YouTube, a los que me han enviado sus preguntas, muchas gracias. Estaremos trabajando, profundizando en los temas, tratando de darle respuesta. Que Dios nos ilumine, que Dios nos ayude. Y a usted, bendiciones en Cristo Jesús, para que toda su familia, usted y su familia, sean bendecidos en todas las áreas de su vida. Dios lo bendiga, muchas gracias y nos vemos en el próximo video, Dios mediante. Amén y amén.